Aquí estamos nuevamente en su podcast preferido, En Desacuerdo. Vanessa Santo Domingo y Olvin Valentín. Y hoy vamos a hablar de un tema que no es nuevo, porque se ha venido hablando por décadas sobre este problema, pero ahora está surgiendo nuevamente porque se ha creado la tormenta perfecta entre los cortes presupuestarios, entre cambios en la legislación que va a impactar las asignaciones de fondos y además de eso también la ineficiencia en la administración. Y estamos hablando de la situación con los municipios de Puerto Rico. Miren, nosotros estuvimos haciendo un estudio bien detallado de lo que ha ocurrido en los pasados años y definitivamente, como dice Olvin, esto ha sido una tormenta perfecta que se venía anticipando desde el 2009, comenzó a hablar de este tema, de que los municipios, ciertos municipios iban a empezar a tener problemas económicos, principalmente aquellos municipios pequeños que la gente vive en ellos, pero su actividad económica la generan en otro municipio. Entonces, ¿qué pasa? Desde el 2015 se empezó a presentar una legislación y finalmente al día de hoy pues no ha pasado mucho. Y eso es lo que queremos ir discutiendo hoy poco a poco. Yo sé que la semana pasada no abundamos de este tema, lo tocamos de forma superficial ante una asignación de fondos de parte de la gobernadora de 35 millones y que nosotros estuvimos de acuerdo, mira, con 35 millones no hay mucho que hacer. Pero ciertamente hay que ver ¿qué ocurre con la eliminación de este fondo de equiparación? Si finalmente van a hacer una mejor redistribución de los ingresos que se reciben en el CRIM por concepto de la propiedad mueble y el inmueble, ¿se le va a hacer justicia o es justicia para quién? Para los municipios grandes, para los municipios pequeños. Pues mire, yo no me siento capacitada de poder decirle aquí a nadie, yo creo que esta es la solución perfecta. Yo la invito a los que nos están escuchando hoy que escuchen la información que va a dar Olvin y que voy a dar yo para que cada cual llegue a sus conclusiones. Y parte de ese debate, que es el que se ha generado por décadas, es qué vamos a hacer con los municipios. Y yo creo que en eso políticos y gobiernos de ambos partidos que han gobernado han coincidido en que hay que hacer algo con los municipios. Ya, muchos de estos municipios ahora mismo, que va a pasar ya en este año, que se están quedando sin los fondos para poder seguir operando, esto viene previéndose desde hace un par de años atrás. Es un problema que sabíamos que iba a llegar, entonces no se toman medidas. Hay gobernadores o alcaldes que en el pasado, incluso legisladores que en el pasado han abogado porque se consoliden municipios. Algunos piensan que hay que hacer una estructura híbrida de municipios con unos condados, algo intermedio. Hay otros que abogan por los esfuerzos en común, como lo que son los consorcios. Pero independientemente, hay muchas ideas, hay muchas propuestas que se pueden implementar, pero no se hace nada. Y tenemos todavía montones de municipios que no tienen los recursos económicos para seguir operando. Que ahí es donde también entra, aparte de los recortes presupuestarios, también está la parte de la administración, que es lo que decía ahorita. Hay muchos municipios que no tienen fuentes de ingresos suficientes, pero hacen obras que luego no pueden mantener, hacen eventos para una población bastante pequeña. Hay municipios en Puerto Rico que tienen como 10,000 personas. Hay menos. Por ejemplo, creo que Maricao y Las Marías son los que menos población tienen, algunos 4,000 o 5,000 habitantes. Ponchando en estos momentos lo que establece las enmiendas que se le hicieron a la Ley de Centro de Recaudación de Ingresos Municipales con el propósito de buscar la manera de los fondos que se reciben a través del CRIM, hacer un cálculo para una distribución de los fondos de los municipios para que aquellos municipios pequeños también pudieran recibir fondos y respectivamente si eran de su municipio o no. Por ejemplo, Guaynabo pues tiene una gran población, igual que San Juan, pues tiene una mayor participación si nos dejamos llevar por simplemente con su recaudación. Y entonces esta ley, estas enmiendas lo que hacen es hacer un cálculo para poder distribuir y obviamente se toma en consideración cuál es el número de personas que tienen en ese municipio con población con necesidades especiales o que vivan dependiendo de ayudas económicas del gobierno. Porque sabemos que van a necesitar un poquito más de asistencia de municipios que en otros. ¿Y por qué se hace esa enmienda? Porque ya se sabía que el fondo de equiparación no podía seguir operando. Ya desde el 2015 ya hay noticias
en que se empieza a hablar de este tema y finalmente se aprueba legislación en el 2016, antes de que llegara la Junta de Supervisión Fiscal. Muchos de nosotros cuando empezamos a hacer este análisis pensamos que estas determinaciones se tomaron como parte del plan fiscal y no fue así. En la administración de Ricardo Rosselló, tan pronto asume el control en el 2016, 2017, empiezan a buscar alternativas y se empieza a discutir la consolidación de estos municipios. Pero incluso antes de Ricardo Rosselló ya se había hablado de que hay que hacer algo con el tamaño y la complejidad de los municipios. Yo creo que Ricardo Rosselló le dio una estructura que fue lo que se discutió más recientemente, pero me parece que incluso para los tiempos de otros gobernadores siempre ha habido el mismo debate y pues termina en nada. Pues Andrómeda, si puedes ahorita poncharte ahí el video de Ricardo Rosselló para que escuchen cuál es la explicación que él da en aquel momento sobre cuál podía ser una solución al problema económico que tenían los municipios. Mira, en aquel momento Ricardo Rosselló fue altamente criticado e incluso se menciona que el problema no eran los municipios. La crítica a Ricardo Rosselló es, mira, el problema es tu administración central. Tú lo que tienes que hacer es consolidar agencias y no decirnos a nosotros los municipios lo que tenemos que hacer. O sea que en ese momento yo creo que hay algunos alcaldes que no reconocieron qué venía, qué era lo que iba a pasar. Cuando ya a nivel central el Ejecutivo estaba viendo que la carga de esos municipios era muy onerosa para ellos y que en su momento no iban a tener los fondos suficientes como para poder distribuirles como parte de ese fondo de equiparación. Se quedó en nada. Se presentaron varios proyectos de ley, no pasó nada. El último proyecto de ley que se presentó para consolidación fue en el 2022 y básicamente recoge un mismo proyecto, creo que fue en el 2022 fue José Báez, si no me equivoco, y lo que hace es recoger el mismo proyecto que había presentado Eric Correa en la administración 2016-2020. Definitivamente la legislatura estaba viendo lo que venía, el impacto económico, porque cuando tú estás preparando el presupuesto sabes lo que viene por ahí. Pero yo creo que el problema con los municipios, para empezar, en todas estas medidas siempre ha habido mucha resistencia de parte de los alcaldes particularmente. Yo puedo entender algunos de los reclamos que ellos traen en el sentido de que los alcaldes y los municipios ofrecen un servicio directo a la ciudadanía mucho más cercano y a veces más rápido, o en su gran mayoría de las veces, más rápido de lo que puede hacer el gobierno central. Eso lo vimos en María. Pero a la misma vez hay una duplicidad de esfuerzos de oficinas, que tenemos 78 oficinas de planificación, 78 oficinas de recursos humanos, todos los municipios tienen un andamiaje similar que representa un gasto exorbitante de dinero que si se consolidan algunas funciones se podría reducir eso. Pero hay mucha resistencia de parte de los alcaldes y yo creo que sí hay un aspecto de servicio a la comunidad, pero yo creo que el factor predominante es político. Es perder el control o perder poder, porque los alcaldes, ¿verdad? Todo el mundo, todos lo sabemos, el gran poder político que tienen los alcaldes. A veces son los que mueven la maquinaria electoral, los funcionarios movilizan hacia sus candidatos. Así que hay un factor político electoral bien importante ahí. Entonces, cuando se habla de reorganizar municipios, de reducir, si fuera ese el caso, o incluso cuando se habla de asignar ciertas responsabilidades a otros consorcios o a otros pueblos, pues entonces también pierden poder económico, porque entonces pierden la capacidad del contrato. Y a veces yo pienso que no están pensando en lo que sea mejor para su pueblo, para la gente, y están pensando en cómo retener el poder político en su pueblo. Sí, pero más allá de la parte política, en la parte administrativa de lo que se pretende hacer, que cuán efectivo sea, pues tampoco lo sabemos. Vamos a ver cómo se suple esa necesidad, porque ya se acabó el fondo de equiparación, y cómo el CRIM va a entrar, esos recaudos que se reciben a través del CRIM van a poder distribuirse de una forma razonable para que puedan operar todos los municipios, porque vamos, sabemos que San Juan y Guaynabo y Bayamón no tienen ese problema económico en términos administrativos, y ellos
de los municipios que mayor cargo tienen o mayor contribución tienen es Guaynabo y San Juan. Y entonces, ¿cómo yo voy a suplir si ahora tengo que redistribuir o voy a desviar fondos de Guaynabo y de San Juan para enviarlos a Comerío, que es uno de los problemas, uno de los municipios con más problemas económicos? Comerío, Las Marías, Maricao. ¿Cómo yo voy a terminar impactando ese municipio que sí tomó las medidas correctivas a tiempo para garantizar un ingreso consecutivo? Por ejemplo, yo recuerdo que mientras Héctor O'Neill era alcalde, él siempre era bien vocal en los medios de comunicación. Él siempre hablaba de futuros planes que tenía en su municipio. Y decía, no, porque ahora estoy trabajando en el Parque de la Marquesa. Y entonces tengo que establecer un recogido de pasajeros en los muelles para que me visiten la Marquesa, para poder tener estabilidad en los ingresos de la Marquesa, que se pague el parque como tal, el bosque, y que me pueda dar un ingreso, porque yo voy a necesitar, o sea, lo que venía era que los municipios iban a recibir cero dinero del Fondo General y tenían que subsistir con sus propios ingresos. San Juan y Guaynabo subsisten con sus propios ingresos, igual que Bayamón. Y esa debería ser la norma en todos los municipios. Pero obviamente porque tienes una mayor población, tienes más propiedades, tienes mayor consumo que el resto de los municipios. Pero entonces, ¿cómo administrativamente tú le vas a decir al municipio que hizo lo que tenía que hacer? Tengo pues te va a tocar unos menos chavitos porque tengo que hacer el cálculo de nuevo para garantizar que estos que tienen una necesidad de real lo reciban. Entonces ahí van a haber alcaldes que ya han gritado y han dicho, pero espérate, pues si yo hice lo que me tocaba hacer, ¿por qué, por ejemplo, no sé cuán difícil sea la situación para la alcaldesa de Ponce, pero recuerdo que hace poco para la juramentación ella tuvo hasta un sistema de drones que 5 chavos no cuesta. Entonces, administrativamente tiene que haber una responsabilidad fiscal de parte de ese alcalde y decir hasta qué punto yo puedo pedir un rescate económico para mi municipio, pero incurro unos gastos que en realidad no son un servicio para la gente. Y no pueden sostenerlo porque no tienen fuentes de repago para reemplazar eso que gastaron. De repago y que sea recurrente. Porque tú no puedes operar un municipio esperando que el gobierno central te dé 5 milloncitos. Porque ahí tú estás pidiendo y no necesariamente te lo van a dar, que eso es lo que ha estado pasando recientemente. Así que, administrativamente, ¿cómo manejar esta decisión de que se eliminó ya el fondo de equiparación y que ya desde el 2016 sabíamos que venía en camino y que iba a haber una reducción paulatinamente de ese fondo de equiparación y que este es el primer año fiscal que está en cero y que ya lo estás viendo en el proyecto que se ha considerado del presupuesto, sabes que no vas a recibir nada? ¿Cómo vas a trabajar con estos municipios? Tampoco el gobierno central está tan boyante como para repartir fondos a los municipios. O sea, aquí tiene que haber una responsabilidad fiscal tanto del Ejecutivo, los municipios, como de la Junta de Supervisión Fiscal. Todos tienen su responsabilidad en la ecuación. Pero yo creo que los municipios son los más responsables. O sea, de todo este problema, yo soy bien crítico en esto de los municipios. Yo creo que todo tiene consecuencias. Es como en las empresas. Si tú gastaste todo tu presupuesto, todo lo que tú tienes, y te vas a ir a quiebra, no tienes cómo poder subsistir. Entonces los municipios actúan como si tienen una tarjeta de crédito infinita, porque al final del día lo paga el gobierno de Puerto Rico, hacen obras que no tienen sentido en municipios pequeños, hacen gastos exorbitantes en eventos, en ceremonias que solamente van a beneficiar algunos grupos reducidos. Y no tienen consecuencias, no hay accountability por los actos. Tiene que haber una forma de que tú tienes que asegurarte de que tu municipio sea sustentable, que pueda generar lo suficiente para poder operar, porque si no tiene sentido. Nadie, ninguna empresa, ningún proyecto, ningún emprendimiento, ni algo público tampoco puede subsistir si no tiene ingresos que vayan entrando. Por eso hay países que se van a quiebra, como pasó con Grecia.
O sea, ¿cómo los municipios van a seguir operando con gasto y no entran, no tienen nada de buscar formas de allegar recursos? Porque hay municipios que tienen mucho poder, como San Juan, Guaynabo, que tienen industrias que generan, ¿verdad?, a través de patentes y otras cosas. Pero los municipios más pequeños tienen que buscar formas creativas de generar los ingresos que necesitan para operar. Y para mí que muchos de ellos tuvieron suficiente tiempo como para poder actuar sobre ello. Entonces, eso a mí me llevó a ver el plan fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal para el año 2024. Para ver cuál fue el último plan establecido con relación a la operación de los municipios. Y no les dice como que no le da una instrucción de operación en términos de que ustedes tienen que pensar cómo se van a consolidar, tienen que dejar de existir. No, lo que dice ese plan fiscal básicamente es que ellos quieren crear como un tipo de programa en que los municipios se suscriban y que ellos provean información suficiente, tanto a la Junta como al Ejecutivo, de que están utilizando su dinero en la forma correcta y que están moviéndose para operar fiscalmente independiente del Ejecutivo. Y es un programa que se escucha muy bonito. Pero al yo ver eso, lo que establece ese plan fiscal, me di la tarea de llamar al director ejecutivo de la Federación de Alcaldes. Y me dice, Vanessa, los municipios han estado haciendo todas las gestiones posibles para acoplarse a lo que la Junta de Supervisión Fiscal nos está diciendo. En primera instancia, una de las cosas que estaban incorporando era que las patentes municipales se pudieran presentar a través del SURI. De modo Esto es la Junta legislando. La Junta Fiscal diciéndole, tú quieres chavo, pues tú tienes que hacer tus operaciones más ágiles y que pueda haber accountability. Pues yo necesito un solo sitio en donde yo pueda ver qué es lo que está pasando en tu municipio. Pues mira, yo no veo mal de que los municipios entren en la plataforma SURI. Yo creo que esto ya lo habíamos hablado, del uso de la tecnología para simplificar y facilitar los procesos. La Junta le dice, si ustedes se mueven a este proyecto, yo les voy a asignar unos fondos para que empiecen a montarse todos los municipios en ese muñequito. La información que me da el director ejecutivo es que esos fondos no se han dado. Y hay municipios que ya comenzaron, como por ejemplo el de Toabaja y Camuy. Otra cosa es que supuestamente la Junta en ese plan fiscal establece que hay programas que van dirigidos a servicios directos a las comunidades, específicamente a proyectos como el programa de ama de llaves. Esos proyectos o esos programas tienen que recibir esos fondos, pero tampoco los distribuyen. Entonces ahí tú te planificas en un año fiscal para ofrecer ese tipo de servicios, pero la Junta te aguanta el dinero y no te lo da. Y entonces eso es lo que los lleva a estar en un déficit en ese municipio. Que yo creo que mucha de la comunicación, el Ejecutivo obviamente juega un papel fundamental, pero si la Junta te está diciendo, yo Junta, te estoy diciendo a ti municipio, tienes que hacer X, Y, Z, y si tú haces X, Y, Z, yo te voy a dar los fondos, pues la Junta también tiene que cumplir, porque tiene que haber un willingness de ambas partes de que sientan que si van moviendo el barco, pues se mueve la cosa completa. Y hay puede ser una cierta decepción porque se están moviendo a agilizarse, no están gastando los fondos en lo que no deben de hacerlo, excepto a 2 o 3 por ahí, que no los voy a tirar en medio. Pero definitivamente la Junta de Supervisión Fiscal también tiene que apoyar a los municipios en este movimiento, porque yo no he visto que la Junta haya sido tan enfática o tan estructurada como debió haber sido desde el principio con los municipios. Y lo que debería estar pasando en este caso es que sea el gobierno central, que sea nuestras estructuras democráticas que tomen esas posiciones y que hagan la reforma que haya que hacer. Aquí estamos viendo un ente que, aunque podamos estar de acuerdo en el sentido de que hay que hacer algo, pero eso no le quita, ¿verdad? De mi punto de vista, eso no le quita el hecho de que no debe ser la Junta la que esté bregando con esto. Tenemos un ente que no es electo, que no representa al electorado puertorriqueño, que está tomando decisiones y hasta cierto punto
forzando que pasen cosas, porque yo creo que con esto de los municipios, ya la Junta te dice lo que entiende que debería pasar con los municipios. Está asignando unos fondos y de una forma u otra le va forzando el brazo, por decirlo así, para que las cosas se vayan moviendo como ellos quieran. Es como cuando cuando el gobierno central estrangula a las agencias y no les da recursos, no les da el mantenimiento adecuado para que luego haya que privatizarla. O le cortan recursos, le cortan fondos, cierran programas para que luego haya que ir cerrando recintos de la universidad. Poco a poco, de diferentes ejemplos, por decir algo. Pues aquí, para los municipios, es como que la Junta, en este caso, está poniendo unas condiciones y con su poder de controlar los fondos, está forzando a que haya a que se mueva la cosa en la dirección que ellos quieren. Mira, sí, cuando tú vienes haciendo el análisis de la poca estructura que le ha dado la Junta de Supervisión Fiscal a los municipios, te lleva a pensar que el plan es estrangularlos económicamente. Eso es lo que tú estás diciendo. Y yo creo que ¿Estás en acuerdo conmigo en eso? Es que no hay de otra. No hay otra opción. No lo puedo ver con otros ojos, porque cuando ya tú le estás diciendo a los municipios, le quitaste 105, 150 millones para el próximo año fiscal, pues, ¿cómo van a operar? Pues hay unos que no van a poder ni pagar la nómina. Vamos, el efecto es cierre el municipio. Entonces, estamos en mayo. El presupuesto se tiene que aprobar en las próximas semanas para que entre en vigor el 1 de julio. Y la gente piensa que es que aquí se aprueba un presupuesto en junio, que el 1 de julio tú prendiste la computadora y ahí están los chavitos milagrosamente en las cuentas de Hacienda. No, es que una vez se aprueba el presupuesto, se tiene que cerrar ese año fiscal en sistema para que pueda comenzar a operar el otro. Y tienen que hacer unos trámites que uno pensaría que deben de ser automáticos, pero no, hay unos que requieren recursos humanos para que se puedan empezar a hacer unos trámites tanto en el Departamento de Hacienda como en OGP. O sea, que el presupuesto viene a correr de verdad en agosto. Por eso es que las cosas muchas veces en julio tú las ves detenidas y sin pensar que en Puerto Rico, o sea, eso es otra cosa, la última semana del mes de julio aquí no se trabaja. Así que es un reto mayor. Te vas a quedar sin chavo el 30 de junio. El mes de julio, sabes que es un mes que es difícil en términos operacionales, y no estoy hablando que esta administración, sino históricamente en lo que el presupuesto comienza en funciones. Vamos a ver qué va a pasar. Vanessa, mencionaste, antes de movernos de tema, mencionaste ahorita brevemente lo del crimen. Y y un par de cositas más, pero lo que me resulta bien interesante, particularmente no es con el crimen, es con el impuesto al inventario. Y a lo que me resulta interesante es el hecho de que yo creo que hay un choque aquí. No se ha manifestado todavía porque los alcaldes van a alinearse, ¿sí? Pero va a haber un choque aquí de visión, porque en la visión de la gobernadora, que ella ya ha dicho claramente que quiere eliminar el impuesto al inventario, y para los que no estén familiarizados, eso es que las empresas o las compañías que tienen mucho inventario tienen que pagar un impuesto cuando exceden cierta cantidad de inventario. Es como para que los bienes se muevan rápidos y no haya mucha cosa almacenada. Y ellos pues tienen que pagar un inventario, las grandes tiendas y distribuidores. Ese inventario, ese impuesto al inventario en gran parte va a los municipios. Así que si lo vemos desde el punto de vista de los municipios, es bueno el impuesto al inventario. Pero la gobernadora y el sector empresarial también y la gobernadora ya ha dicho que lo quiere eliminar, y va a haber un freeze temporal. Correcto. Y con eso eliminarían el impuesto al inventario, porque hay unos argumentos de que aumentar el desarrollo económico y todos otros factores. Pero entonces yo veo el choque de que lo que quiere la gobernadora también choca contra los intereses de los alcaldes. Sin embargo, los alcaldes están conforme con la determinación de que se haga una congelación por un periodo de 5 años para ver cómo esto impacta el desarrollo económico, cómo impacta el que haya más bienes disponibles para que el consumidor pueda adquirirlo. Pero ese efecto no lo vamos a ver, yo creo que hasta el segundo año. Por eso es que hablan de esos 5 años. Yo creo que estamos como en demasiados what if, demasiadas suposiciones, y con muchos proyectos
que nos vamos a tardar 1 o 2 años para poder ver ese impacto final y volvemos. Esto es en términos administrativos. Todavía yo no he hablado de la parte política que tú hablaste ahorita, porque para mí la parte administrativa económica es la que finalmente va a decidir esto, no va a ser la política. Yo creo que en la medida que cuando no hayan chavos, no hay chavos. Olvídate si los 78 alcaldes se te van a ir a protesta. Los PNP, los populares, los que como Javier Jiménez de repente dejaron de ser todo y no eran nada. Aquí la gente, no importa la protesta que puedan tener los alcaldes o el mensaje que lleven, si no hay el dinero, no hay el dinero. Y nos guste o no, existe una Junta de Supervisión Fiscal. Yo estoy en desacuerdo que continúe operando la Junta de Supervisión Fiscal, pero es que en su momento, si no hubiese existido esa Junta, ¿qué iba a pasar con Puerto Rico? ¿Nos iban a embargar las cuentas del gobierno? Aquí no íbamos a poder operar y vas a tener que cerrar el gobierno como ya lo hizo Aníbal Acevedo Vilá en el 2005 fue. No recuerdo, pero o sea, sí. aquí, o sea, para que ustedes entiendan lo complejo que puede ser la parte económica en Puerto Rico, aquí hay gente que marchó para que le impusieran un IBU y después marcharon para que le aumentaran el IBU. ¿En quién en su sano juicio puede pensar que eso puede ocurrir? Pasa en Puerto Rico. Y ahora estamos ante una crisis económica que el que no lo quiera ver, pues tiene un problema serio. Porque si tú no puedes ver el problema, ¿cómo lo vas a solucionar? Y ciertamente la parte administrativa va a ir por encima de la política. Y yo sé alcaldes que hacen muy bien su trabajo, que rinden hasta el último peso, porque no es que todos los años te sobre dinero el presupuesto. Eso no es ser un buen administrador. Es tu presupuestar exactamente cuáles van a ser tus ingresos y cuáles van a ser tus gastos. Eso es una buena administración pública. Cuando hablan de superávit, eso a veces como que de superávit, eso hay que cogerlo con pinza. Que si tuviste un proyecto de construcción que te dejó unos arbitrios que no habías considerado, pues qué bueno. Puedes hacer una reasignación o un movimiento entre las partidas presupuestarias. Pero eso también fue un problema en Puerto Rico, que aquí habían alcaldes que tú le asignabas los fondos para recogido de basura y de repente hacían una transferencia y ¿a dónde lo mandaban? Para pagar las nóminas o para el contrato de este o el contrato del otro. ¿Y qué terminó pasando? Que se quedaban en déficit o que aquí sabemos que hay municipios que se quedaron sin recoger la basura por varias semanas. Hablando de basura, que eso también yo creo que es parte del problema del tranque, porque entonces lo que son los contratos, que vimos tantas cosas con los contratos de recogido de basura, que se presta también para el fraude y para la corrupción, pues imagínate, si tú le quitas ese poder al alcalde, una forma menos de bregar con los contratos y con los amigos del alma. Yo no creo que ya la actividad económica en los municipios da para eso. Honestamente, pienso que ya no da para eso. Los municipios no aguantan tener... Yo creo que están operando con lo mínimo en términos de contratación para asegurarse el pago de la nómina. Muchos de ellos han reducido su plantilla de empleados, pero no es lo suficiente, porque entonces, ¿cómo terminas operando? Pues mira, una de las alternativas que dan es no es una consolidación de municipios, sino que se queden los municipios, pero con una consolidación tipo counties. Y es que yo estaba viendo el el ex de nuestro amigo Joel Salgado, que presenta unas ideas bastante distintas, no vamos a decir innovadoras, sino que distintas, en que él dice, mira, por ejemplo, en San Juan tú tienes 400 y pico de mil de habitantes, y eso mismo es lo que representa en habitantes en la región oeste. ¿Por qué no tienes un county del oeste? O el nombre que ustedes le quieran poner, la región, el distrito, o si quieren inventarse Portador Sol, de nuevo, como lo hicieron para unos programas de turismo, pero que esa administración, como por ejemplo la permisología, la recolección de la basura, Sí, hay ciertas cosas que las atiende el county. La Directoría de Recursos Humanos, que eso sea, en vez de tener 15 alcaldes, 15 legislaturas municipales, 15 directores de recursos humanos, 15 directores de finanzas, o sea, que puedan tener, se puedan consolidar todo ese tipo de operación, y la economía es sustancial.
Pero yo no le veo mucho futuro a algo así, por lo que le estaba diciendo de los alcaldes. Ahora viene la parte política. Y entonces, en la parte política, tú tienes que ver dos posiciones distintas. Yo te voy a decir la primera que te van a dar. Cuando hay emergencia en Puerto Rico, ¿quién las atiende? Los municipios. Los municipios, los alcaldes. Alcalde. Y tengo que decirte, PNPs populares, los he visto en la calle. Esa gente no duerme dando el servicio a su gente. Ser alcalde es uno de los trabajos más difíciles. Mi experiencia, cuando estuve visitando municipios alrededor de todo Puerto Rico, es que no importa la hora, como todo el mundo sabe dónde tú vives, van y te tocan la puerta. Igual que los representantes, más los representantes de distrito y los alcaldes que los senadores de distrito. Porque todos los problemas te los llevan allí para que a la casa, para que tú se los resuelvas inmediatamente. Entonces, en el caso de una catástrofe, como que son los huracanes, que son los terremotos, esos son los que se conocen cada uno de los barrios de su pueblo. Si tú consolidas los 15 municipios, eso no va a pasar, porque tú vas a tener un cacique. Y el cacique tiene que distribuir los trabajos o distribuirse el mismo para 15 pedazos. Y como te había dicho en el programa pasado, ¿qué va a tomar en consideración? Puede ser que considere cuál es el peso electoral. Entonces, va a dejar de darle un servicio a comunidades que no necesariamente necesita para ganar versus otras que sí. Yo sé que es súper complicado, yo no le veo una solución perfecta a esto, pero la realidad es que vas a tener 78 alcaldes molestos porque no creen en la consolidación, ninguno cree en la consolidación. Pero también hay otros modelos que se han discutido en un momento dado que también contemplan más o menos la figura del condado o cualquier nombre que le pongan, que implicaría una entidad regional, digamos, que se encargue de una serie de cosas como el consorcio. Como un consorcio, y mantenga la figura del alcalde en los 78 pueblos, pues para respetar el asunto de la identidad y la cultura de cada uno de los pueblos y el acceso directo a la gente. Pero ahí yo creo que eso también va a haber resistencia por parte de los alcaldes, porque volvemos, le quita poder. ¿Quién escoge el director de permiso? ¿Quién escoge el director de recursos humanos? Entonces, si el alcalde no tiene el poder de asignar contratos, de asignar, de contratar personas, también son herramientas que tienen los alcaldes de poder político. Porque mientras él va contratando, o ella, contratando a las personas aliados a ella, luego va el tiempo electoral, esa es toda la gente que lo va a apoyar a él o a ella. Si pierde esa capacidad, ¿qué va a hacer? Un administrador. Es que yo creo que más allá de perder la capacidad en los contratos, el alcalde tiene que evaluar que entonces quizás le sobra más dinero para dar otros servicios que son esenciales. Yo estoy de acuerdo contigo, pero en la vida real... No vas a estar de acuerdo conmigo. En eso de que debe pensar en el bien para su pueblo. Pero Correcto. En la vida real, muchos, ¿verdad? No podemos generalizar, pero muchos alcaldes sabemos que también en la distribución de los contratos y los favores y esto y lo otro son con un interés político, electoral. Eso te lo compro hace unos años atrás, hace 10 años atrás. Ahora mismo no es real. Yo estuve viendo operaciones de legislaturas municipales que anteriormente tenían incluso asesores legales. Ya ni tienen asesores legales. Pero si apenas en esta pasada elección y en la anterior todavía hay alegaciones de que si lo del asfalto a cambio ¿verdad? De favores o de dinero o de inversión en las campañas, que si lo de sí, Cataño. pero lo del asfalto, lo que ocurría en ese caso era que, por ejemplo, fueron a la licitación, el que se llevó era la más bajita, la de 50 millones, pues se la dieron, pero de esos 50 millones, pues pisaba a alguien, en ese caso, pues en Cataño. Si no, para asegurarse, que esa era una de las alegaciones del caso de Ángel Pérez en Guaynabo, era que tenía que hacer el trámite de que el pago mensual saliera. Porque el que en algún momento ha tenido contrato en un municipio, sabe que tú puedes estar 6 meses sin cobrar. Eso es como trabajar por amor al arte. Yo fui abogada de la legislatura municipal de Villalba, del 2009 al 2012. En aquel momento, el alcalde era popular y la legislatura era PNP. Nosotros estábamos en el tribunal, yo creo que todos los meses. Me atrevería a decir que la mayor parte de mis facturas yo me excedía las horas trabajadas, o sea que tú terminabas regalando el tiempo porque
no había suficiente dinero, así que las 36 horas que te daban, las 36 horas que eran. Entonces, uno trataba de acomodar el tiempo que uno iba al municipio a dar el servicio, pero cuando terminabas al final del día, trabajabas 50 horas y podías cobrar 36, no había break. Y en ese momento, como había una diferencia entre la administración municipal y la legislatura, pues el alcalde aguantaba los pagos. Tuvimos que ir al tribunal a demandar. Y podía estar 6 meses sin cobrar, 7 meses sin cobrar. Una vez yo terminé, by the way, tuve que demandar a Luis Javier Hernández, el actual senador, que estudió conmigo Derecho. Yo tuve que demandarlo porque me quedaban a deber como 5 facturas y estaban renuentes a pagármelas. Y me acuerdo que antes de mí hubo otro caso que el juez le dijo, si el alcalde no aparece con el cheque, lo voy a mandar a arrestar. Porque era el modus operandi del municipio. Y en aquel momento, la queja que me decían era que pedían adelantos de las remesas que venían del CRIM para poder pagar nómina. O sea, que vienen años arrastrándose este problema económico que yo me atrevo a decirte que el contratista que le toca la puerta a un alcalde no tiene la misma facilidad que había antes, porque no hay los chavos, no los hay, ni lo va a haber. El que piense que aquí los municipios van a estar bollantes en algún momento, yo creo que uno de los que puede mejorar sustancialmente es el de mi amigo Sammy Rivera, el de Ceiba, porque viene un proyecto de construcción, el área de Roosevelt Roads, el de Cabo Rojo, que posiblemente termine con un buen proyecto de construcción. Fuera de eso, dime dónde más. Sí, tienen que ponerse creativos y tienen que buscar formas de generar ingresos en su municipio. Mira, Pero me dijo, cuando hablé con el director ejecutivo, me dijo que sí que había unos planes de consolidar ciertas estructuras municipales como tipo consorcio y que estaban en esos diálogos con la Junta de Supervisión Fiscal, que también les dijeron que le iban a asignar unos fondos específicos para levantar un proyecto, pero tampoco eso ha ocurrido. Así que o la Junta de Supervisión Fiscal está haciendo una representación a los municipios de te voy a dar unos chavitos si haces esto, para después no darle nada y dejarlo arrollado hasta lo último, o los va a rescatar. Pues no lo sé. Vamos a ver en los próximos 2 meses. Y por último, brevemente, hemos hablado de algunas propuestas que han estado circulando, pero también ha habido otras, incluso hasta más extremas, de reducir totalmente la cantidad de municipios, de llevarlo a 8 grandes municipios o condados o a 20 alcaldías nada más. Eso sí que va a tener oposición. Eso es bien cuesta arriba. Yo lo que sí creo que es más viable es que ciertas operaciones pueda consolidarlas tipo región, pero que el ciudadano también puede ir a una oficina municipal, aunque sea una ventanilla, a poder hacer el trámite, porque hay mucha gente que hace ya todo a nivel de la tecnología en una computadora, pero todavía tú tienes gente que va a la oficina de finanzas del municipio y le dice, ayúdame a llenar la patente aquí. Eso pasa. Y va a seguir pasando. Y yo estoy de acuerdo con que hay que hacer algo con los municipios, ¿verdad? Lo dije desde el principio, yo creo que lo dije la última vez que hablamos de esto. Pero sí hay que ser consciente de que no se vaya a afectar negativamente el servicio a la gente, lo que tú estás diciendo. Y hay situaciones, ahora mismo pasa, que hay servicios que tú tienes que ir en algunos pueblos, a un pueblo a la oficina regional, vamos a poner de alguna agencia, pero para los servicios de otra agencia, la sede es en otro pueblo. O sea que hay unos factores de movilidad. Sí está brutal. Y esos los mapas. Quiero que pongamos los mapas de un artículo que me parece, no me acuerdo si fue Metro o El Nuevo Día, para que los ponchen. Para que se vea cómo termina regionalizándose cada uno de los diferentes municipios, ya sea para manejo de emergencia, para el CRIM, para el Departamento de Educación, los distritos senatoriales. Los tribunales. Y entonces tú te das cuenta que a lo mejor el que vive en Ay Bonito puede ser que tenga que ir a hacer la gestión en Calle, o a lo mejor le toque en Cuamo, dependiendo cómo cada agencia hizo su mapa. Yo creo que esto sí hay que trabajarlo, tiene que haber un mapa en común. Yo he visto, obviamente tú y yo estamos acostumbrados a la forma de operar el Poder Judicial, que tiene una forma bien definida de los distritos, porque tienes los tribunales regionales y todavía quedan por ahí algunos municipales, aunque muchos de ellos también ya se eliminaron y otros se consolidaron. Yo creo que esa parte es bien importante porque va a agilizar la operación y va también a forzar a los municipios a buscar otra estructura. Y
alguien tiene que torcer el brazo. Al final del día, todo debería ser lo más accesible y fácil para que la gente reciba los servicios, porque de eso se trata el municipio. No es que si el alcalde tenga poder, no es que si tenga derecho la capacidad de contratar gente, es cómo se van a ver atendidas las necesidades de la gente lo más cercano a ellos posible. Para mí el ejemplo de esa consolidación de operación se dio en la Comisión Estatal de Elecciones cuando se consolidaron las HIPS. Yo creo que tú estabas en ese proceso de transición de salir cuando buscamos alternativas de dónde iban a operar las HIPS a nivel regional, porque lo que te dice es que hay que reducir las juntas de inscripción alrededor de todo Puerto Rico. Para mí, el modo perfecto para operar era con el mismo mapa que tenía la rama judicial, el Poder Judicial en ese momento. Me parece que a eso fue lo que yo propuse. Se terminó aprobando otra cosa, porque no me acuerdo cuál fue la razón, pero Carolina dejó de existir como una región de HIP, de la Comisión Estatal de Elecciones. Y yo creo que fue un error. Yo creo que Carolina debería estar operando. Yo creo que debemos de operar con la misma distribución que tiene el Poder Judicial y que todo lo demás, todo el resto de Puerto Rico, todos esos mapas de todas las agencias se incorporen de la misma forma. Porque yo sé que a lo mejor en términos de que si Alex vaya a recibir un servicio en Ponce se les hace difícil. Te iba a decir ese mismo ejemplo. Ciales es el ejemplo, pero la gente de Ciales se siente más identificada con ir a Arecibo. Ciales es el área norte. Esto fue un invento de Edwin Mundo y de... Pero esa es la redistribución electoral. Eso no afecta en términos de la operación del... Sí, afecta en el sentido familiar. De la representatividad, de que sus legisladores están en el área azul, donde no hay tanta conexión. Tiene que ver, cuando llegaron a ese punto, se debe a la disminución poblacional que tú tienes en otras áreas y de las pocas que creció fue Arecibo. Y entonces tú tenías que redistribuir y hacer unos cambios, pues Ciales impactó, pero sus servicios los siguen recibiendo en Arecibo. Al final, tú puedes regionalizar, pero a la misma vez, si yo estoy en Mayagüez, ¿por qué el que está allí trabajando no puede entrar a una computadora y darme un servicio que me correspondería en Bayamón? Porque el sistema es uno, no pueden ser sistemas distintos. Hay unas cosas que pueden ser centralizadas. Así que nada, estas son cosas que tenemos que ir evaluando. Yo me imagino que vamos a volver a dialogar sobre este tema entre julio y agosto. A lo mejor contamos aquí con la participación de la Federación y de la Asociación de Alcaldes, ya sea de los directores ejecutivos de sus presidentes. Sería una buena idea, porque definitivamente el impacto económico que va a traer los cambios presupuestarios van a ser grandes. Y antes de irnos, ¿tú tienes motora? No. ¿Tú te has montado un Banshee? No en las carreteras de Puerto Rico. Pero, ¿tú no violas la ley? No, para nada. Pero ¿sabes quién sí? ¿Quién? La gobernadora. Ella no se monta un Banshee. Bueno, ella se monta en todos estos vehículos. Por eso hizo su promesa. Ella hizo su promesa a sus corillos, a sus huestes. Yo estoy bien preocupada con lo que está pasando. Yo trato de no entrar en estos temas porque uno piensa, ¿esto qué importa? A mí esto no me afecta. Pero me preocupa lo que está pasando. Y yo estoy viendo a ciertos grupos envalentonándose y perdiendo un respeto a la policía de Puerto Rico que es inaceptable. Yo confío que ese comité que nombró la gobernadora haga un trabajo de primer orden. Si Ray Charlie está en ese comité, a mí me es irrelevante o no. Yo quiero que se considere también la gente que pagamos nuestro malvete, que ponemos una tablilla en nuestros carros y que transitamos de forma pacífica con nuestros vehículos de motor y que nos permitan ir por la carretera de forma normal. Es que de verdad para mí no es normal que alguien se monte en una motora y se queda guiando en una goma porque para el show, pues te vas al circo, que el show lo hacen los monos, o te vas a una pista que hagan eso, pero tampoco el gobierno le tiene que dar una pista para que también hagan sus marionetas, sus marometas, whatever. Mira, yo de verdad me preocupa el camino que esto está tomando porque el tema se ha polarizado tanto que me preocupa que se afecte la vida de alguien en el camino. Yo pienso que
sí es importante atender este problema y que hay muchas leyes que ya están que controlarían esto, es que no se ponen en Es que práctica. están prohibidos. Están Por eso, prohibidos. entonces, ¿cómo la policía, las agencias ponen en práctica eso? Creo que sí tiene que haber consecuencias cuando tú violas la ley, porque si estás violando la ley, tiene que haber consecuencias. Ahora, lo que estoy en desacuerdo contigo es en cuanto a lo del comité. Ajá. Yo no creo que el comité sea la mejor herramienta de la gobernadora para esto. Yo creo que ella se comprometió con ese sector. Yo puedo estar en desacuerdo con que se le dé tablilla a cualquier cosa que se mueva, pero eso fue lo que ella prometió. Y luego ahora se está zapateando de la responsabilidad, creando un comité para que luego al final, cuando no se logre nada, porque obviamente eso también tiene costo político para ella, cuando al final no se logre nada, pueda decir, yo traté, pero el comité no me dejó o no, eso fue lo que ellos determinaron. Yo difiero en el vehículo, en el mecanismo para lograr eso, mediante un comité que no veo que vaya a poder adelantar nada. Bueno, vamos a ver. Yo aquí estoy parcializada. Por mí, que no estén circulando en las carreteras. Yo puedo vivir sin ver un Ford Track en la carretera. ¿Tú puedes vivir sin eso? Sí, pero también estoy en desacuerdo contigo en que dijiste que el gobierno no tiene que hacer ningún parque ni nada. No, pero mira, la verdad. Pues entonces que adquieran ellos hagan una cooperativa, adquieran una propiedad. Ajá, eso es una posibilidad, sí, hacer una cooperativa o algo. El gobierno tiene que resolverles dónde ellos correr sus vehículos. Porque, no te estoy diciendo ilegales de forma legal. Y no te estoy diciendo que ahora mismo tiene que venir el gobierno a invertir en eso, pero tampoco tiene que ser tan tajante el no, porque cualquier iniciativa que el gobierno pueda tomar que saque estos vehículos de las carreteras, gana. Es que sabes que van a seguir los motoristas esto, porque esos tienen tablillas, los que se juntan un montón y hacen estas caravanas, los que asediaron a los policías el sábado pasado, van a seguir circulando. Aquí hay que imponer orden y respeto. Entonces, yo lo que veo es que se le ha perdido este respeto a la policía de Puerto Rico. Siempre le he dicho a mi hija, no le tengas miedo a la policía, el policía es tu amigo. El policía va a ver que tú hagas las cosas bien. Si tú las haces mal, el problema es tuyo y te vas a tener que ir a una cárcel. Pero entonces ahora los policías son los malos porque tienen que imponer el respeto y el orden. Eso no puede ser. Aquí hay que cambiar ese discurso y darle el valor que se merecen, porque tras de que salen todos los días a la calle a poner riesgo en sus vidas, lo que cobran es una miseria. Que el gobernador Pierluisi y la legislatura hicieron todas las gestiones para que pudieran tener un aumento en sus salarios, no es suficiente. Ni los maestros, ni los policías, ni los bomberos, ni los rescatistas están bien pagos. Y sí tienen que la gente respetar la autoridad, la policía. No, ¿verdad? Es cierto que hay muchos policías que abusan de la fuerza y del poder. No son muchos. Lo hay. Por algo tuvo que entrar la policía también en una reforma y todo esto. Pero por eso, ¿verdad? No se puede juzgar a todo el cuerpo policíaco por unas manzanas podridas. Estoy en desacuerdo contigo. Porque no podemos... que yo no puedo decir que son muchos. Tú tienes que ver en claro términos que han habido... Pero no son muchos. Son unos pocos. Es como políticos que son corruptos. Históricamente han habido unos pocos políticos que son corruptos y hay muchos políticos que han hecho muy bien su trabajo. Hay un montón de maestros que faltan, decir que los maestros faltan a la escuela. No, hay unos pocos maestros que incumplen con sus deberes y sus funciones de maestro. Pero yo no puedo generalizar porque, coño, verdad, está bien brutal son maltratados los policías en otros países, en otras jurisdicciones. Tú vas a otros estados. El veterano, el policía, es una figura de respeto. Pero, mira, Vanessa, espérate, porque que no se vaya a creer a la gente que yo soy antipolicía. Yo tengo familia policía y yo sé, y lo he dicho muchas veces, que ellos, los maestros, están mal pagos. Pero es que también si vamos a decir una cosa, tenemos que decir la otra. No podemos también hacernos de la vista larga de que hay situaciones en la policía que no están correctas. Y hay policías que no son la mejor representación de la policía. Y por eso han pasado situaciones, abusan del poder, abusan utilizan la policía como una fuerza de represión. También eso se da. Y por eso ha tenido que entrar la policía en un proceso de reforma y precisamente por las violaciones a los derechos civiles. Pero sí, no es que toda la policía es así. Solamente que mientras decimos una cosa, no podemos, ¿verdad?, pretender que no existe el otro lado de la moneda.
Bueno, yo creo que son dos cosas distintas. Yo creo que, volvemos, hay una reforma de la policía y eso es innegable. Pero es como consecuencia de unos policías que no siguieron los protocolos correctos o que el gobierno tenía que haber establecido unos protocolos adicionales para que los policías tuvieran las herramientas completas para evitar violación de derechos civiles. Pero ahora yo te digo, estos dos policías que los asediaron el sábado, si tú estuvieras en el medio de 100 motoristas, que ni tan siquiera puedes ver bien porque es de noche. Yo escuché el testimonio del policía y de verdad me dio tanta pena pensar que él lo único que estaba pendiente era si alguien lo apuntaba con una pistola. O sea, tengo que decirte que esos dos policías tenían un temple y un nivel emocional tan brutal porque cualquier otro policía hubiese sacado un arma de fuego para protegerse y espantar a la gente. No, ellos aguantaron y llegaron hasta un cuartel cercano y tuvieron que pedir refuerzo. Pero si ese policía veía a alguien que sacaba un arma, ¿qué tú crees que iba a pasar allí? ¿Tú no crees que él se iba a defender? Ah, pero entonces iba a ser brutalidad policíaca. Eso es lo que va a pasar. Y no estoy diciendo que eso es lo que tú quieres decir, pero es que lo llevaron a un punto de indefensión que él te tenía que defender. Porque una motora de esas, 2 o 3 vienen por encima, le empiezan a dar a él y le pasan por encima. Y eran 2 nada más. O sea, aquí hay que repensar cuál es el próximo paso de acción. Porque lo que estoy viendo no está bonito y pienso que hay muchos choques entre 2 poblaciones distintas y que ocurre una desgracia no debería Y tiene ser. que haber algo que sea ¿verdad? Factorial. Tiene que haber un esfuerzo legislativo, si es que va a haber algún tipo de cambio o algo más riguroso en la ley. Tiene que haber esfuerzos de educación, como cuando antes la gente no utilizaba cinturones de seguridad y poco a poco, con la educación y con sanciones y todo esto, hasta que poco a poco se ha ido cambiando el comportamiento. Tiene que haber... Es que de verdad, es que está brutal. Yo no voy a hablar más de este tema, porque es que me da coraje. Sí, pero lo malo es que no es algo, no hay una solución inmediata. Es porque me vienen tantas cosas a la cabeza que de verdad que uno piensa, ¿pero qué es esto? Y no solo y los policías y también la ciudadanía. Tú puedes verte, a veces uno está guiando y viene 2 o 3 locos por ahí que uno tiene que salirse casi del carril, o sea, ponen en riesgo a la ciudadanía también. Pero pues... Nada, yo creo que en el día de hoy le hemos dado bastante información para que usted sepa qué es lo que está pasando en los municipios de Puerto Rico y qué es lo que podría estar ocurriendo en los próximos meses. Así que usted le puede preguntar a su alcalde, a su senador o representante para que le dé más información y que se resuelva. Nos gustaría que compartan con nosotros qué piensan ustedes sobre el asunto de la reestructuración de los municipios. Si creen que deben consolidarse, si les gusta la idea de lo de consorcio. He visto algunas conversaciones en diferentes foros en las redes que está bien, bien interesante. Así que los exhortamos a que vayan a nuestras redes sociales en Desacuerdo PR, en todas las redes sociales, X, Facebook, YouTube. Spotify. Y cuando vayan a YouTube, vaya y denle a la campanita. Pero aparte de ir a ver En Desacuerdo, recuerden que nosotros somos parte de un medio digital, una familia con más contenido digital, que es NewsPR. Así que vayan a newspr.com y también vayan a YouTube y le dan una campanita. Y eso es bien importante porque cada vez que se publica en esas plataformas, usted va a recibir una alerta de que ya hay un nuevo video colgado y no va a tener que estar entrando a cada rato para verificar si ya subimos un episodio o no. Igual que nosotros, igual que Y si ustedes hacen eso y el medio sigue creciendo, pues entonces ya convencemos aquí a la producción para que por fin podamos hacer live, para que entonces ustedes puedan comentar y podamos estar interactuando en vivo. Así que esto es como un emplazamiento a Andrómeda y Genoveva. Nosotros estamos bien ansiosos de poder estar en vivo con ustedes para poder reaccionar a sus comentarios y yo espero que la próxima semana eso pueda ocurrir. Así que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.